Bienvenidos a esta sección en la cual estaremos hablando del numeral 5 de la norma 17020. Este numeral 5 me habla de los requisitos relativos a la estructura y el numeral 5.1 me habla de los requisitos administrativos. Este numeral entonces me establece las bases administrativas y de organización que debemos cumplir los organismos de inspección para garantizar la responsabilidad legal, la competencia y fundamentalmente el cumplimiento a la imparcialidad. ¿Cierto? En los primeros numerales 5.1.1 y 5.1.2 me aborda el tema de constituirme como una entidad legal. Los documentos de constitución de la persona jurídica hacen parte de la información relevante para considerarse legalmente responsable de todas las actividades de inspección. Es decir, constituirme como una empresa hace parte de ese compromiso o esa necesidad para considerarme legalmente responsable de las actividades. Entonces, esos procesos de legalización de la empresa, creación de la empresa, registro de la empresa, esos pasos iniciales que debo de seguir. Si ustedes, por ejemplo, me dicen, Liliana, ve, yo quiero montar un CDA, uno de los primeros lineamientos que debemos de tener en cuenta es ir a la resolución 3768, que aunque muchos de sus numerales ya han sido derogados, aún hay algunos que nos están aplicando, y también la resolución 11355, que es lo que es esas resoluciones que me dicen qué es lo que debo tener en cuenta. Debo de constituirme, debo de registrar mi registro, hacer mi registro mercantil, registrar el establecimiento de comercio, todo eso que debo establecer, el tema de la entidad ambiental, en fin, me lo indican estas resoluciones. Entonces, para considerarme una entidad legalmente responsable de las actividades, debo seguir estos pasos legales que se deben de cumplir, ¿cierto? Y son esas dos resoluciones que les acabo de mencionar que es importante que vamos a tener en cuenta en el momento de hacer la constitución del CDA, ¿cierto? La resolución 3768 y la resolución 11355. Continuando con los requisitos administrativos, tenemos el numeral 513. Este numeral me habla de que los organismos de inspección deben disponer de documentación que describa las actividades para las cuales es competente. Entonces es ahí por este numeral que a veces llegan y le preguntan al recepcionista, al personal administrativo, bueno, ¿cuál es el alcance de inspección que tenemos acá en el organismo de inspección? ¿Cuál es el alcance de acreditación? Es decir, cuáles vehículos se pueden y cuáles vehículos no se pueden realizar. Las actividades es ahí donde dice tener documentos que describan las actividades para las cuales somos competentes. Es importante que esta documentación o que este alcance esté documentado y que esté socializado con el personal. Es muy importante esa parte de socialización, porque a veces tenemos muy bien documentado todo el sistema de gestión, pero la falencia está en el conocimiento por parte del personal. Entonces, cuando me dice, vamos a describir las actividades para las cuales somos competentes, es importante saber cuáles vehículos puedo hacer, cuáles vehículos no puedo hacer, por qué sí los puedo hacer y por qué no los puedo hacer, ¿cierto? También me habla el numeral 514, el organismo de inspección debe contar con disposiciones adecuadas, como un seguro o fondos para cubrir las responsabilidades que puedan derivarse de sus operaciones. Ya tenemos la obligación de una póliza que me la establece la resolución 11355, una póliza de responsabilidad civil profesional, ¿cierto? Esta póliza me cubre la prestación deficiente del servicio, ¿cierto? Cualquier falla que pudiera ocurrir por la prestación deficiente del servicio. Pero hay otros riesgos a los cuales pudiera estar expuesto que de pronto no están cubiertos en esta póliza. Entonces la idea es, y también tenemos un comunicado, una nota técnica que nos expone ONAC donde nos dice, analícelo y documentelo. Entonces, por ejemplo, tenemos la posibilidad de que el CDA se me inunde o que haya una descarga eléctrica o que haya una sonada, ¿cierto? O sea, hay ciertos riesgos que me pueden afectar el servicio y la idea es que nosotros en el Centro de Diagnóstico Automotor analicemos qué puede pasar y cómo vamos a cubrir esas eventualidades que pudieran ocurrir. Una opción puede ser fondos. Muchos han optado por el tema de tener unos fondos. La idea es que lo tengan documentado, que lo demuestren, porque decir, listo, no, si algo falla, yo saco de mi bolsillo, a veces es sencillo decirlo, pero en el momento que suceden las situaciones, pues de pronto no tengo esa disponibilidad de efectivo en el momento o de dinero en el momento para poder sacarlo y cubrir esa eventualidad. Entonces a veces dicen, no, vamos a poner unos fondos, ahí se ingresa una cantidad de dinero o ahí vamos ingresando cada cierto tiempo y con ese dinero es que se van a cubrir si sucede alguna eventualidad, ¿cierto? La idea es documentarlo, tener un informe, un acta o algún documento que ustedes establezcan donde dicen cómo cubrimos esos riesgos y cuál es el saldo o el valor que tenemos disponible para esos riesgos. Otra de las opciones es un seguro. Nosotros incluso, pues yo personalmente lo recomiendo, a veces digo, no, es bueno el tema del seguro porque
ya no existe el límite de cuántos salarios debo yo de asegurar, ¿cierto? No existe límite de cantidad. Entonces, si ustedes disponen que van a asegurar cierta cantidad, pues tenemos ese cubrimiento inicial antes de uno tener que sacar plata de su bolsillo. Entonces dice, no, este seguro me cubre hasta 200 millones y ya de ahí para arriba, pues me tocaría cubrir a mí si es el caso que se excede ese valor, ¿cierto? Entonces también es una muy buena opción el tema de los seguros y ya ustedes establecen por qué cantidad pues se iría a tomar si es el caso. Tenemos también entonces unas condiciones contractuales. La normatividad me habla que debemos disponer de documentación que describa las condiciones contractuales bajo las cuales se presta el servicio, ¿cierto? Entonces es ahí donde a veces la llamamos la orden de trabajo, la orden de servicio, las condiciones del servicio, porque la norma me habla que debo disponer de condiciones contractuales bajo las cuales estoy prestando el servicio. Todo eso que yo establezca para poder prestar el servicio es lo que yo documento ahí. Si yo establezco cómo debe llegar el vehículo y dando también o incluyendo esas disposiciones normativas, como son que el vehículo debe estar limpio o en un estado de limpieza que permita la inspección, que debe estar descargado, que debe funcionar por lo menos el neutro si es una motocicleta, que el vehículo debe funcionarle al menos una luz. Todo eso que establecemos ahí es lo que me dice la normativa que debo de tener esa documentación donde describa condiciones contractuales para prestar el servicio, de conocimiento del CDA y principalmente del personal que realiza la recepción o la preinspección del vehículo y también para conocimiento del cliente, ¿cierto? Cómo funcionan esas disposiciones. Incluyan ahí todo eso que debo tener en cuenta para recibir el vehículo, también normativamente hablando. Por ejemplo, recuerden que las actividades de preinspección es una actividad de preparación para la inspección. Entonces, cuando el vehículo llegue a la inspección, debe estar preparado y no debe haber ninguna situación, objeto, elemento que me impida la inspección, ¿cierto? Entonces, todo eso es lo que debe estar ahí disponible. ¿Qué puedo recibir en el vehículo? ¿Qué no puedo recibir por temas de la inspección? A veces también por temas de seguridad, seguridad del personal, seguridad del ítem, seguridad de las instalaciones. Entonces, todo eso es lo que debe estar ahí documentado. Y si en algún momento dicen, esto no lo recibo, documentelo y asegúrese que el personal que hace la recepción entienda por qué sí lo recibe y por qué no lo recibe. No recibo motocicletas de llanta gemela. ¿Por qué? Por temas de infraestructura, por temas de conocimiento, por temas de equipos, de instalaciones, en fin, y que el personal entienda por qué, ¿cierto? Que no sea la justificación, no se recibe porque me dijeron que no, ¿cierto? Entonces es importante que la gente tenga ese conocimiento. Tenemos por acá también entonces otros numerales, el numeral 5.2 que me habla de la organización y gestión, y esta sesión está enfocada cómo la estructura interna y la dirección garantizan la operación y la imparcialidad, ¿cierto? Entonces vuelve y me habla del tema de salvaguardar la imparcialidad. Implica garantizar que los procesos de inspección sean justos, sean objetivos y libres de presiones externas para mantener la credibilidad y la confianza en los resultados emitidos. Entonces este numeral nuevamente me habla del tema de salvaguardar la imparcialidad muy de cara a la organización y la gestión, cómo organizo y cómo gestiono la organización para que se salvaguarde todo el tema de imparcialidad, de ser objetivos en las actividades. Dice también, el organismo de inspección debe tener la capacidad para realizar las actividades de inspección. Y tenemos acá una aclaración del SEA. La estructura, el tamaño, la composición y la gestión del organismo de inspección en un conjunto deben ser adecuadas para el desempeño competente de las actividades, comprendidas en el ámbito para el que se está acreditado el organismo de inspección. Entonces, garantizar que tenemos la capacidad para realizar esas actividades de inspección, el tamaño del organismo, cómo está estructurado, cómo es la composición de sus procesos, del personal. Todo eso hace parte de cómo garantizo yo que que soy adecuado para realizar esas actividades de inspección. Estos otros numerales me hablan los llamamos como la definición de roles, ¿cierto? Entonces dice, debe existir una descripción, tenemos la obligación de tener una descripción de los puestos de trabajo,
o documentación equivalente para cada categoría de puesto que participa en las actividades de inspección. Entonces debemos tener una descripción, debemos tener una documentación o un equivalente que me diga, que me dé esa descripción de los puestos de trabajo. ¿Qué hace cada uno de los cargos? ¿En qué momento se involucra en el proceso? ¿Qué sí puede y también qué no puede hacer? ¿Cierto? Por ejemplo, inspectores haciendo actividades de recepción o de ingreso y prerevisión, ahí puedo poner un limitante en mis documentos, ¿cierto? Debo, por obligación, establecer funciones, responsabilidades y autoridad para el personal del organismo de inspección, ¿cierto? En ese documento, puede ser un documento, pueden ser varios, lo ideal es que fuera uno para que todo se recopile en el mismo documento. Debo establecer cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades y cuál es la autoridad que tiene en el cargo. Puede que digan, no, por ejemplo, a veces dicen, no, el cargo de ingreso y prerevisión no tiene autoridad, pero el tema de declarar si el vehículo está preparado para la inspección es una autoridad, o sea, esa autoridad es solo él declara si está o no está preparado para la inspección. Entonces, esa también pudiera ser una autoridad. Los inspectores, por ejemplo, también pudieran tener la autoridad para decir si se continúa o no con la inspección de acuerdo con la preparación del vehículo. Si en el momento que ellos toman el vehículo dicen, no, este vehículo tiene tapacubos, este vehículo no tiene los cinturones disponibles, ve, este vehículo no, esta moto no se está quedando en neutra. Entonces, es una autoridad que debiera tener el inspector para decir, esta motocicleta no puedo continuar con la inspección porque no está preparada adecuadamente para la inspección, ¿cierto? Entonces, se hace parte de lo que debo tener documentado, funciones de mi personal y sus responsabilidades y autoridad. También dice entonces que debemos establecer educación, formación y experiencia que necesitamos para cada cargo y teniendo en cuenta los lineamientos de la 5385, ¿cierto? ¿Cuál es la educación que yo requiero para cada uno de los cargos? Importante también el tema de para cada uno de los cargos que participan en las actividades de inspección. Entonces pudiera ser, las actividades de inspección son esos que participan en cada una de las etapas, ingreso y prerevisión, inspección y atestación y entrega de resultados. Entonces ahí entran, hablando de cargos, recepcionistas, entran inspectores, entran directores técnicos y entra también personal administrativo. No nos olvidemos del personal administrativo que también entra dentro de este personal que participa en las actividades de inspección, porque ese personal de pronto se encarga de hacer registros en el RUN, de imprimir los FUR, de entregar, de recibir documentos al cliente, de registrarlos en el RUN, en fin. Entonces participa en las actividades de inspección y por ende también debe cumplir con todos los requerimientos para el personal que participa en las actividades de inspección, ¿cierto? De acuerdo pues con la naturaleza de su cargo. Entonces, importante, vamos a mirar si esos documentos que a veces llamamos manuales de funciones, perfiles de cargos, como ustedes los tengan establecidos, incluyan estos documentos. Descripción del puesto, funciones, responsabilidades, autoridad, educación, formación y experiencia. Esos documentos deben establecer mínimamente esto, que es lo que me pide la normatividad. Dice también que en los organismos de inspección debemos contar con uno o más gerentes técnicos que asuman toda la responsabilidad de las inspecciones que se están realizando de acuerdo a la norma, ¿cierto? Entonces acá debemos tener uno o más de gerentes técnicos, que a veces los llamamos directores técnicos, directores operativos, que asuman la responsabilidad de las inspecciones, ¿cierto? Entonces es ahí donde tengo un director técnico, a veces principal, lo llamamos principal, y debe tener suplentes, uno o más suplentes, para que en caso de que este director técnico no pueda estar, salga a vacaciones, tenga alguna anomalía, esos directores deben tener toda la conocimiento para asumir esa responsabilidad de las inspecciones, ¿cierto? Estas personas, dice, deben ser técnicamente competentes, lo que les decía, y con experiencia en el funcionamiento del CDA o del organismo de inspección. Técnicamente competentes, es ahí donde se debe demostrar. Porque, ¿qué pasa? Que a veces decimos, tenemos un director técnico principal y este director sabe todo, o sea, entiende bien todo, sabe meteorología, mantenimiento, sabe muy bien todos los procesos, pero llega el suplente y el suplente no tiene todo ese conocimiento. Entonces, hay un conocimiento que se aprende también por experiencia, pero es importante que en los CDAs también hagamos ese proceso de formación con el personal, con los directores técnicos,
en este caso, porque también aplica para los inspectores, pero en este caso estamos hablando de los directores técnicos, para que puedan asumir toda la responsabilidad en el funcionamiento del organismo de inspección, que sepan también cómo encuentro los registros y los procesos de metrología, cómo encuentro el tema de validación de software, cómo encuentro los registros de mantenimiento, todo, o sea, que tengan ese conocimiento, que a pesar que de pronto no es el que manejan diariamente, no interactúan con el proceso diariamente o bajo cierta frecuencia, conozcan como tal el proceso, conozcan cómo se maneja en la organización para que no vamos a tener de pronto dificultades en el momento de una evaluación. Y dice acá también que debemos designar personas para asumir las funciones en ausencia del gerente técnico, ¿cierto? Y cumpliendo con lo que dice, cumpliendo con el perfil que hablamos hace un momento, que sean técnicamente competentes, que tengan la experiencia, ¿cierto? Entonces dice, debemos designar esa persona, pero asegurando que puede cumplir a cabalidad con ese cargo. Bueno, en nuestra próxima sección vamos a estar hablando entonces del numeral 6, requisitos relativos a los recursos, y vamos a iniciar con el numeral de personal.